¿Listo? Muy bien, jóvenes. Ahora sí comenzamos con nuestra clase. Vamos a explicar en este caso el tema del día de hoy. Nos toca el Estado. Ya vamos a ver justamente ese que el Estado peruano. Bien, a ver, vamos a explicar primero qué es el Estado peruano. ¿Sí? ¿Qué es el Estado peruano? Cuando se habla en este caso del Estado peruano, fíjate por acá que el Estado es la nación jurídica políticamente organizada. ¿Ya? Esa es la definición de Estado. ¿Qué es el Estado? Es la nación jurídica políticamente organizada. Profe, volé. No entiendo a qué se refiere nación jurídica políticamente organizada. Bien, vamos a explicar esto, ¿ya? La nación primero es la población, ¿sí? La nación es la población. Entonces, dice que es la nación jurídica, ¿está bien? Vamos a marcar por acá. Dice que es la nación, ¿está bien? La nación jurídica. Allá, profe, cuando habla de jurídica, hace referencia a las normas jurídicas, todo lo referido a las normas. Y cuando habla de políticamente organizada, ya, muy bien, está hablando de gobernarse a sí misma, ¿no? Ya. Entonces, el Estado es la nación, es decir, la población, que haciendo uso de una serie de normas jurídicas, va, en este caso, a gobernarse a sí misma. Se organiza políticamente, o sea, se gobierna a sí misma. ¿Está bien? Ojo, el Estado es la nación, o sea, la población que haciendo uso de normas jurídicas se gobierna a sí misma, o sea, se organiza políticamente, o sea, se gobierna a sí misma. ¿Ya? Ese es el Estado, mira. Ve. Hay un mito que vamos a romper el día de hoy. A ver, pregunta, jovencitos, ¿ustedes son parte del Estado o no son parte del Estado? ¿Qué dicen? A ver, ¿ustedes son parte del Estado, sí o no? A ver, ¿quién me responde? Claro que sí, sí o no. Claro, pues jovencitos, muy bien, ustedes son parte del Estado, todos nosotros somos parte del Estado. Entonces, mírame, el primer mito que vamos a romper es el mito de considerar al Estado como algo ajeno a nosotros. Y algunas personas consideran que el Estado es una institución, pero que es diferente a nosotros. O sea, ellos no consideran como que nosotros somos parte del Estado, sino que ellos tienen la idea de que el Estado es algo ajeno a nosotros, algo diferente a nosotros. Y no es así. Nosotros somos el Estado. ¿Te das cuenta? Nosotros somos el Estado. Tú, yo, el tutor, no sé, los profesores, todos somos justamente el Estado. Conformamos el Estado. Por lo tanto, el Estado no es algo ajeno a nosotros o fuera de nosotros, sino nosotros mismos somos el Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el primer mito, ¿ya? Que se va a romper. El segundo mito que se tiene que romper es el siguiente. Es por eso que, perdón, antes de pasar al segundo mito, es por eso que hay algunas personas que dicen, ¿no? Cuando el Estado brinda una serie de servicios, hay algunas personas que dicen, ¿no? Pero el Estado les está acostumbrando como dando a entender de que son mantenidos, ¿no? Son personas que esperan algo del Estado, ¿no? Ya. Justamente piensan ello porque tienen la idea de que el Estado es, como les podría decir, algo diferente a nosotros, algo ajeno a nosotros, y que está llegando a qué, a darnos bienestar. No es así. Al contrario, como nosotros somos el Estado, nosotros mismos nos estamos dando el bienestar. No es que viene el Estado de algún lugar y te va a dar el bienestar, no es así, sino que nosotros mismos nos estamos brindando el bienestar. Por ejemplo, ¿no? La educación pública. La educación pública no es que el Estado nos está brindando la educación pública, sino que nosotros mismos nos estamos brindando el servicio de educación. Porque ¿quién es el Estado? Te dije, nosotros. Por lo tanto, nosotros mismos nos estamos brindando el servicio de educación.
¿Se dan cuenta? Listo. El otro mito que se tiene que romper es que las personas quienes trabajan para el Estado, nosotros no las vamos a servir a ellos, sino que ellos nos tienen que servir. ¿Se dan cuenta? Porque ellos están trabajando para nosotros, no nosotros trabajamos para ellos. Los funcionarios públicos como los congresistas, los presidentes de la República, ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunas personas que no entienden esto. Cuando un presidente de la República va a un lugar, digamos, determinado, las personas como que lo glorifican, ¿no? Al presidente, ¿no? Pero no es así. No, no debe ser así. Al contrario, ¿no? Cuando el presidente va a un determinado lugar a visitar, justamente la población tiene que pedirle, en este caso, rendición de cuentas al presidente, a ver qué es lo que está haciendo. No glorificarlo, sino al contrario, pedirle rendición de cuentas, ¿no? Porque te cuenta que el presidente nos está sirviendo a nosotros, no nosotros lo servimos a él. ¿Ya? Muy bien. Entonces, justamente son mitos que se van generando en este caso en la sociedad y bueno, también es producto del desconocimiento, ¿no? Bien, sigamos por acá. El Estado tiene tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, ¿no? El poder legislativo, jóvenes, este poder principalmente se encarga de crear, aprobar, debatir y derogar las leyes y demás normas, ¿sí? No te olvides. Principalmente se encarga de ello, de la creación, la aprobación, el debate, la derogación de leyes y demás normas. Por cierto, están queriendo implementar la bicameralidad, ¿no? Eh, están planteando incrementar el número de congresistas de 130 a 200 congresistas, ojo. Imagínate, ya no vas a tener 130 congresistas, sino ahora 200. ¿De dónde ahora vamos a sacar dinero para pagarle a 70 congresistas más? Y no solamente al congresista, sino que también a todos sus asesores. La vez pasada, haciendo los cálculos con los jovencitos del anual, el Estado tendría que gastar 55 millones de soles más cada año. O sea, tener 70 congresistas le implica gastar 55 millones de soles al Estado cada año. 55 millones más. Imagínate qué se podría hacer con 55 millones a San Marcos. San Marcos quedaría pero de primer nivel. Al siguiente año, 55 millones para la uni. Igual, ¿no? Quedaría pero recontra repotenciada, ¿no? 55 millones para, en este caso, los hospitales, ¿no? ¿Qué no se haría con 55 millones de soles? Pero, lamentablemente, somos un país en el cual gasta tanto pagando a funcionarios públicos que lo que invierte en ciencia, en educación, en salud, ¿no? Bueno, en este caso, por eso es que hay que tener cuidado quienes ingresan al gobierno, ¿no? A ver, por acá Valentina me dice, profe, si ellos no sirven, ¿no sería más lógico que se les pagara lo mínimo como algo representativo? En este caso se les debería pagar, sí, el sueldo, un sueldo que les permita justamente poder desempeñar su cargo. Y su sueldo en este caso debería ser en base a lo que es el mercado. Por ejemplo, a ver, el gerente, no sé, pues, ¿no? En el área administrativa de una empresa no está ganando 25.000 soles, ¿no? En una empresa privada. En una empresa privada el gerente estará ganando ¿cuánto? Estará ganando pues 5.000 soles o 8.000 soles, ¿no? No llega, no llega más. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero el congresista gana 25.000 soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya comparando con ello ya es sumamente abismal, ¿no? Entonces, ¿por qué se le paga tanto al funcionario público? Porque se tiene la idea errónea de que cuando le pagas más, está menos susceptible a caer en corrupción. Entonces, esa idea, esa forma de pensar,
es la que han tenido muchos funcionarios públicos en estos últimos años. Es por eso que lo que buscaban era pagarle muy bien al funcionario público para que no caiga en delitos de corrupción. Pero si te das cuenta, ese pensamiento es casi lo mismo como cuando decimos una persona que es pobre ha robado porque era pobre, pues, ¿no? Ha robado porque te necesitaba dinero. Es como una especie de justificación, ¿no? Allá, para que no robe, págale más, ¿no? O sea, como que ya se estás sobreentendiendo de que esta persona, para que no cometa ese delito, ¿no? Hay que darle más. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa idea errónea se ha tenido por muchos años. Por eso que a congresistas se le incrementaba su salario, a los otros funcionarios públicos también, ¿no? Sí. Bien, pero bueno, ahí el tema está en que ellos mismos se suben el salario, ¿no? Ellos mismos se han colocado el salario. Bien, a ver, un congresista no debe ganar, no solamente los congresistas, sino que también los funcionarios públicos. Por ejemplo, el presidente de la República no puede tener pensión vitalicia. Mira, ven, el presidente de la República no puede tener pensión vitalicia. Y eso se debería eliminar, por ejemplo. Los congresistas, su salario tiene que estar acorde al mercado. Tiene que estar acorde al mercado que cada trabajador justamente en el área administrativa puede ganar. ¿Sí? No puede en este caso sobrepasar, en este caso, los 25.000 soles, ¿no? Como es ahora, ¿no? Actualmente. ¿Qué más? A ver, el presidente del BCR está ganando 45.000 soles al mes, ¿no? ¿Quién más? El Contralor General de igual manera, ¿no? Entonces son personas que, o personajes que, o cargos públicos que lógicamente, ¿no? Ganan demasiado dinero y por eso que nos convertimos en un país en la cual gastan bastante pagando funcionarios públicos y en este caso invierten muy poquito en ciencia y tecnología, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Quién determina cuándo debe ser el pago? Porque como les digo, en este caso hay varios criterios para determinar eso. Al final de cuentas, en estos últimos años nadie ha determinado eso. Quienes determinaban cuánto deben ganar eran los mismos congresistas. Los mismos congresistas determinaban cuánto ellos deberían ganar, ¿no? ¿Sí? El profesor cree que aún... Bueno, bajar el sueldo de congresista va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque tendría que ser el mismo Congreso. El mismo Congreso tendría que bajarse el sueldo. Y para que ellos mismos se bajen, eso va a estar un poco muy complicado. ¿Sí? Muy complicado para que ellos mismos se bajen el sueldo. Lo que sí se podría hacer es eliminarla, buscar la manera de eliminar, por ejemplo, las gracias presidenciales, ¿no? Como por ejemplo la pensión vitalicia, y una serie de beneficios que tienen justamente los funcionarios públicos, ¿no? Listo. Por ejemplo, ¿no? En este caso, eh, los congresistas, aparte de sus sueldos, reciben una serie de bonos, ¿no? Me acuerdo que en la legislación anterior, eh, pedían un bono navideño de 950 soles, ¿ah? Su bono navideño, ¿no? Entonces ya ganar 25.000 soles al mes. Y aparte, en diciembre y en julio reciben dos sueldos. O sea, en diciembre recibían 50.000 soles. Mira, en diciembre recibían 50.000 soles. Y aparte de eso, querían su bono, su canasta navideña o su bono navideño por 950 soles. Cada congresista. O sea, ya ahí se ve justamente que el aprovechamiento, ¿no? Se quieren aprovechar ya del Estado, ¿no? Entonces ya esas cosas no, lógicamente, ¿no? No suman un país. ¿Ya? A ver, veamos por acá. El Poder Ejecutivo, jóvenes, se encarga de la gestión de los servicios públicos, gestionar los servicios públicos, y el Poder Judicial se encarga de administrar justicia en todo el país, ¿no? El Poder Judicial principalmente se encarga de la administración de justicia. El Ejecutivo, su mismo nombre lo dice, ejecuta todo lo que el legislativo, las normas que ha dispuesto el legislativo, y además se encarga de la gestión de los servicios públicos, educación,
salud, etcétera, ¿no? Listo. Vamos a pasar a los elementos del Estado. A ver, ¿cuáles son los elementos del Estado? La nación, el territorio, la soberanía y la organización jurídica. Son 4 elementos. La nación, en este caso, jovencitos, viene a ser la población, ¿sí? Es la población. El territorio es el espacio donde reside, donde vive la nación. Y la soberanía es esa fuerza que tiene la población para hacer respetar sus leyes y sus decisiones. Y la organización jurídica es justamente el conjunto de instituciones y conjunto de normas que hacen posible que el Estado pueda, en este caso, seguir funcionando, ¿ya? Que el Estado pueda permanecer. Muy bien. Entonces, vamos a explicar ahora cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a explicar en este caso cada uno de ellos. A ver, por acá. La nación, jóvenes, como les he mencionado, la nación es la población, ¿ya? La nación es la población. A ver, por acá es la población o grupo de personas que van a residir en un mismo lugar y además se encuentran unidas por vínculos. Ojo, no te olvides esa partecita, ¿eh? La nación es la población, ¿está bien? Que va a residir en un mismo lugar, lógicamente están viviendo en un mismo territorio, el territorio del Perú. Ahora, esta población, ¿sí? Esta población se encuentran unidas por vínculos. No es que es aquella población que está dispersa, no, 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 sino que se está unida por vínculos. Por ejemplo, a ver, mira, ve, esta población, cuando el Perú, por ejemplo, no fue al mundial y en este caso metió un gol. Listo, cuando metió un gol todos se alegraron, ¿no? Y todos estaban contentos. Listo. Entonces, ¿pero por qué todos se alegraban? Todos empezaron a alegrar porque justamente cada una de esas personas se sienten parte de esta colectividad, mira, ve. Cada uno de ellos se sienten parte de esta colectividad, se sienten parte de este lugar. Entonces, hay lazos, hay vínculos que los mantienen unidos. Y eso se llama el sentido de peronidad, ¿sí? El sentido de peronidad. Por ejemplo, quieren que yo haga aflorar tu sentido de peronidad. Muy bien. ¿Qué pasaría si te digo que el pisco es chileno? A ver, ustedes me seguramente van diciendo, profe, ¿cómo? No, no, no. Peruano, ¿no? ¿Cómo que chileno? No, es peruano, profe. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿no? Que el pisco es chileno, ustedes lógicamente dicen, no, profe, no. Van a empezar a reclamar, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí justamente se manifiesta el sentido de peronidad, ¿no? Se sienten parte de este lugar, se sienten parte de esta colectividad. Entonces, la nación es la población, pero no población dispersa, sino es población que está unida por vínculos, población que comparten una misma historia, comparten una misma cultura, un mismo idioma, ¿sí? Mismas creencias, etcétera, ¿no? Listo. Muy bien. La nación, jovencitos, es el elemento humano del Estado. El territorio es el lugar donde va a residir la nación. ¿Está bien? Lugar donde reside la nación. O sea, el lugar donde vive la nación. El territorio está conformado por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el dominio marítimo. ¿Sí? No te olvides, ¿eh? El territorio está conformado por el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el dominio marítimo. Ahora, el territorio, en este caso, es inalienable e inviolable. Esto no te olvides. Según la Constitución Política, el territorio es inalienable e inviolable. Te explico por acá arriba, ¿ya? El suelo es justamente la superficie, ¿sí? El subsuelo, lo que está debajo de la superficie. El espacio aéreo, lo que está sobre la superficie. Y el dominio marítimo, el mar de las 200 millas. Ahora, esos 4 elementos forman parte del territorio.
Ahora, el territorio dice que debe ser inalienable e inviolable. ¿Qué quiere decir inalienable? Inalienable quiere decir que no se puede vender, no se puede negociar el territorio, ¿sí? Inviolable quiere decir que nadie puede ingresar así nada más al territorio nacional, tiene que pedir en este caso un permiso, una autorización. A ver, por ejemplo, ¿dónde se ha visto un caso en la cual se está afectando esta característica del territorio, que es inviolable? Ustedes saben que China es considerada el primer productor y primer exportador de pota en el mundo, ¿sí? China, mira. Pero lo curioso, jovencitos, es que se ha convertido en el primer productor y primer exportador de pota en el mundo con pota peruana. O sea, con nuestro recurso se ha convertido en el primer productor y primer exportador de pota en el mundo. ¿Qué es lo que hacen las embarcaciones chinas? Se ubican cerca al litoral peruano, cerca al mar peruano. ¿Está bien? Cerca al mar peruano. ¿Quién controla, quién vigila el mar peruano? Es la Marina. Pero cuando la Marina en este caso ya regresa, en este caso a la playa, regresa a la playa, lógicamente regresa eh, eh, a las, a los cuarteles. En este caso, jovencitos, las embarcaciones chinas ingresan al mar peruano y comienzan a extraer recursos del mar peruano. Y cuando la Marina sale nuevamente, muy bien, salen del mar peruano. O sea, no, es como si no hubiese pasado nada. Entonces, de esa manera, fíjate, los chinos se han convertido en los primeros productores y exportadores de pota en el mundo, ¿no? Pero lo lamentable es que es con pota peruana. Y no es la primera vez que China, las empresas chinas hacen eso, ¿eh? En Argentina, también hay un molusco, si no me equivoco, que es eh, solamente se genera en el mar argentino y que las embarcaciones chinas de igual manera se ubican cerca al mar argentino para explotar justamente ese recurso, ¿no? Ahora, pero Argentina sí ha logrado capturar a embarcaciones chinas, ¿eh? Sí ha logrado capturar. Es por eso que las decomisaban, ¿no? ¿Sí? Pero el Perú, bueno, no ha llegado a decomisar a ninguna o capturar a ninguna embarcación china, ¿no? Bueno, entonces es un ejemplo cómo se está violentando el territorio. Otra manera cómo se ha violentado el territorio es con la llegada de los venezolanos. Esa llegada sin control, es como si no hubiese habido una frontera, es una manera como se está violentando el territorio, por ejemplo. ¿Sí? No hubo un control, ¿no? Es por eso que con la migración venezolana llegó personas que sí necesitaban ayuda, pero también llegaron personas para delinquir, bueno, y justamente hace 2 días, nada más un día, estoy viendo en las noticias que un grupo de venezolanos, bandas delincuenciales que habían en Venezuela, han llegado acá al Perú, ¿no? Y que lógicamente acá en el Perú están haciendo lo que ellos, como si sería, no sé, pues, ¿no? Pedro en su casa, ¿no? Hacen lo que ellos desean, sacan en este caso utilizan armamentos y comienzan a disparar, etcétera, ¿no? Entonces, justamente eso pasa porque no hubo un control, en este caso, para el ingreso de los venezolanos. Y ahí los responsables justamente es el gobierno de esas épocas, bueno, ¿sí? Porque no supieron justamente tener un adecuado control para la llegada de los venezolanos, ¿no? Lo recomendable es que ingresen justamente personas que necesitan refugio, pero no delincuentes, ¿no? Bien, entonces, jovencitos, son formas como se violentan el territorio. Vamos por acá. La soberanía es la facultad que tiene la nación, mira, la fuerza que tiene la nación para hacer respetar sus leyes y sus decisiones dentro del territorio. ¿Ya? Esa es justamente la soberanía, ¿no? Es esa fuerza, es esa facultad que tiene la población para hacer respetar sus leyes y sus decisiones dentro del territorio. Y por acá pasamos a las organizaciones jurídicas. Y las organizaciones jurídicas es el conjunto de entidades públicas, conjunto de normas que lógicamente hacen posible que el Estado pueda funcionar y pueda mantenerse. ¿Ya? No te olvides, la organización jurídica es el conjunto de normas, conjunto de entidades públicas
que lógicamente van a permitir que el Estado pueda funcionar, ¿ya? Pueda mantenerse. Muy bien. Vamos a pasar, jovencitos, a hablar acerca de en este caso, según la Constitución, ¿no? ¿Cómo es el Estado según la Constitución política? A ver, ¿cómo será el Estado según la Constitución? Vamos a escuchar por acá este audio, ¿sí? Y luego le voy a explicar en este caso con más detalles, ¿ya? Con ejemplos también. A ver, escuchamos. Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de según la Constitución Política de 1993, ¿cómo es el Estado peruano? ¿Cuáles son las características del Estado peruano? Según la Constitución, el Estado el Estado tiene dos características. El Estado es uno e indivisible. ¿Qué quiere decir uno? Uno quiere decir que el Estado no puede haber dos estados paralelos dentro de un territorio. El Estado es uno nada más, es la unidad. ¿Está bien? El Estado es la unidad. Solamente puede haber un Estado. No pueden haber dos estados paralelos. O sea, no pueden haber dos estados dentro de un territorio. Solamente el Estado peruano es uno. Ahora, ¿qué quiere decir indivisible? Quiere decir que el Estado no se puede fragmentar. ¿Está bien? Debe mantener su unidad. Y aquí en la imagen podemos ver, ¿no? El Estado no puede estar separado, no puede estar fragmentado. El Estado tiene que mantener su unidad. ¿Está bien? De esa manera quiere decir que el Estado tiene que ser uno e indivisible. No podemos, el Estado no puede dividirse, porque si el Estado se divide, ya se estarían convirtiendo en dos Estados, y no pueden haber dos Estados paralelos dentro de una nación. ¿Está bien? El Estado, como les he mencionado, debe mantener la unidad y debe ser indivisible. Bien, en este caso, jovencitos, fíjate que el Estado no puede dividirse. El Estado tiene que ser uno solo. No pueden haber, lógicamente, ¿no? En un territorio dos estados. Ya eso generaría un conflicto. Entonces el Estado peruano tiene que ser uno e indivisible, ¿no? Uno quiere decir que no pueden haber dos, tres, cuatro, e indivisible, esta unidad no puede en este caso llegar a dividirse, ¿no? Si en caso que se dividiera ya se generarían justamente dos estados y eso no está permitido, ¿sí? No está permitido. Entonces el Estado solamente debe ser uno nada más. Bien, seguimos por acá, pasamos por acá a ver. Dice, según la Constitución política, la república, ¿cómo debe ser? La república debe ser democrática, social, soberana e independiente. ¿Qué quiere decir democrática? Democrática quiere decir, jóvenes, que en este caso es el gobierno del pueblo, ¿bien? Y el poder emana del pueblo. ¿Ya? Eso quiere decir que la república es democrática. Pregunta, ¿en el Perú hay democracia? ¿Qué dicen ustedes? A ver, eso es algo que se está hablando muchísimo en el Perú. ¿En el Perú hay o no hay democracia? ¿Qué dicen ustedes? A ver, porque yo escuché decir a muchas personas, el Perú es democrático, no perdamos la democracia. Ya, a ver, entonces, ¿qué eso quiere decir que el Perú es democrático? ¿Hay democracia en el Perú? ¿O hay democracia al momento de votar? A ver, casi como en todo país, en su totalidad, no, nunca se dará totalmente, ¿ya? Ya, vamos a explicar esto, ¿ya? Lo que pasa, jovencitos, es que la democracia, hay democracia en el Perú, sí, pero al momento de votar. Es por eso que no sé si ustedes habrán escuchado esta frase, ¿no? Solamente para las elecciones me buscan, pero pasadas las elecciones ni se acuerdan de nosotros. ¿Has escuchado eso o no? Claro que sí. Y eso es una gran verdad. Eh, para las elecciones, para el momento de votar, sí se puede decir que hay una democracia electoral, ¿no? Todos participan, ¿está bien? Todos participan, lógicamente democrático, y se hace lo que la mayoría ha decidido, ¿no? Ya muy bien. Pero eso se llama democracia electoral nada más. No se llama democracia social, democracia económica. ¿Te das cuenta? Entonces, la democracia al momento de votar sí hay, ¿no? O sea, el funcionario público
o el candidato, ¿no? Cuando quiere ganar, en este caso sí a, eh, va a todos los rincones del país para pedir que voten por él, ¿está bien? El candidato va a proponer justamente una serie de cosas por esas personas, pero pasadas las elecciones ni se vuelve a acordar de esas personas. Entonces, si hay un candidato que está haciendo esto, y por muchos años se está repitiendo en el Perú, eso quiere decir, eso no es democracia, pues jovencitos. No es democracia, porque al final de cuentas, si bien es cierto, la población está eligiendo a la autoridad, pero no se está haciendo la voluntad popular. ¿Te das cuenta? Es diferente elegir a la autoridad a hacer la voluntad popular. Y hacer la voluntad popular es justamente velar por los intereses justamente de la población. Eso es hacer la voluntad popular. La voluntad popular no solamente es elegir a la autoridad. ¿Me dejo entender? ¿Se dan cuenta? Entonces, en un país donde no se garantiza justicia, en un país donde no se garantizan los derechos humanos, en un país en el cual hay mucha desigualdad económica, no puede haber justamente democracia, ¿no? Porque la democracia no se puede dar en ese ambiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el Perú solamente hay una democracia al momento de votar. Eh, Cuando ustedes van a San Marcos, van a poder justamente ver las diferentes falencias que tiene el sistema educativo, ¿no? Y ahí justamente van a decir, no, o sea, no somos un país democrático, ¿no? Porque no se escucha a la gente, no se llega a escuchar a la gente, ¿no? La gente, por ejemplo, a todo grito pide en este caso mayores oportunidades de trabajo, mayor oportunidad en este caso en salud, ¿no? En educación, ¿no? Pero no lo tiene, jovencitos, no lo tiene, mira. Entonces no se puede llamar en este caso democracia plena, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces el Perú no es un país democrático, ¿sí? Hay democracia electoral, sí, pero no es un país democrático, ¿sí? Lógicamente, como ya les expliqué, ¿no? Hay muchas razones para decir que en este caso en el Perú hay democracia, sí, al momento de votar nada más, ¿no? Bien, por eso es que justamente Cívica acá se juntan varias cosas, ¿no? Se junta historia, se junta filosofía. Cívica no solamente es para memorizar y memorizar cosas, ¿no? La Constitución dijo tanto, 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 no, no es así, sino que también en las preguntas mismas de cívica que ustedes tienen es justamente para analizar, para llevar justamente a casos prácticos, ¿no? Casos reales. Profe, ¿cuál sería la clave para que se aplique más la democracia? La democracia justamente, como les digo, ¿no? Tiene que haber más justicia, se tienen que respetar los derechos humanos, tiene que haber, en este caso, la ley es igual para todos, ¿verdad? Liz, entonces justamente tiene que haber más justicia. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que en el Poder Judicial, por no tener en este caso el poder económico necesario, sus casos no proceden. Ejemplo, miren, ¿ah? Ejemplo. Un ejemplo así básico, ¿ya? Eh, Incluso que el mismo Estado comete, ojo, un error grave, ¿ah? El trato que se le da a una persona que no tiene poder económico y a la persona que sí tiene poder económico. Ejemplo, nada más, un ejemplo pequeñito, ¿ah? La SUNAT. ¿Cómo la SUNAT se comporta con el microempresario, con el que no tiene ni siquiera dinero para un abogado, y cómo la SUNAT se comporta con las grandes empresas que mueven millones? Telefónica, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay un trato desigual, mira, ve. Al microempresario un poco más, si es que ya no paga sus impuestos, ya se le cierra el establecimiento, ¿no? Pero a las grandes empresas como Telefónica, por ejemplo, que no ha pagado impuestos, no se le hace absolutamente nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Esa gran empresa se vale de las normas para librarse todavía de su carga tributaria que tenía ahí pendiente con la SUNAT. ¿Se dan cuenta? ¿Y todo por qué? Porque lógicamente, ¿no? En este caso no tiene un poder económico suficiente para poder pagar una gran cantidad de abogados, ¿no? Mm. Entonces, o para poder llevar un proceso en el Tribunal Constitucional, ¿no? Bien, a ver, el microempresario no va a tener justamente el dinero para poder contratar tantos abogados, ni menos para poder llevar un proceso en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que va a demorar. Sí, entonces justamente ahí
hay un trato desigual, ¿no? También la desigualdad económica que hay en el Perú, ¿no? En este caso, personas que no acceden, por ejemplo, no tenían ni siquiera acceso para el Internet, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a una educación digna, una educación de calidad, no tienen acceso a a la salud de calidad, por ejemplo. En plena pandemia no he visto gente que las clínicas estaban cobrando una gran cantidad de dinero a gente que ni siquiera tenía los medios para poder cubrir, ¿no? En este caso, 80.000 soles, 150.000 soles, ¿no? Entonces, son cositas que evidencian que en el Perú, eh, lamentablemente, vive el que puede, ¿no? El que puede, puede, y el que no puede, bueno, trata ahí de ver la manera como salir adelante, ¿no? Entonces eso justamente muestra que no somos un país la cual se busca el bienestar general, pues, sino cada quien busca su bienestar. Y ese es su problema grave. Bien, entonces la República del Perú dice que es democrática, también es el gobierno del pueblo, lógicamente elige a sus gobernantes. La República es social, priman los intereses colectivos sobre los intereses individuales, o sea, se debe buscar en este caso los intereses colectivos sobre los intereses individuales. La República es soberana, acá vamos a borrar esto, la República es soberana, ¿qué quiere decir esto? Que es la facultad de hacer respetar sus leyes y sus decisiones, ¿no? Es decir, la población tiene esa fuerza, esa facultad de hacer respetar sus leyes y sus decisiones dentro del territorio. La República es independiente, toma sus propias decisiones, no permite injerencia externa, ¿está bien? Toma sus propias decisiones. Por acá, según la Constitución, el gobierno del Perú, ¿cómo es? El gobierno es representativo. El gobierno es representativo. ¿Qué quiere decir representativo? Que en este caso, a ver, la población elige a sus representantes, ¿no? ¿Está bien? Cada cierto tiempo, cada 5 años, cada 4 años, la población justamente va a elegir a sus representantes. Bien, el gobierno es representativo, el gobierno es unitario, y acá está la diferencia con un gobierno federal. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno federal y un gobierno unitario? La diferencia es que Estados Unidos, por ejemplo, es un gobierno federal, el Perú un gobierno unitario. En Estados Unidos, las normas se, justamente se determinan según cada estado, ¿no? Cada estado tiene sus propias normas, sus propias leyes. Mientras que acá en el Perú, por ejemplo, eh, acá en el Perú, jovencitos, por ejemplo, las normas, las leyes emanan de un órgano central, ¿sí? Las leyes emanan de un órgano central. Por ejemplo, ¿no? El poder legislativo justamente se encarga de eh, eh, las normas que el poder legislativo crea, justamente se aplican para todo el territorio nacional. No solamente se aplican para un determinado departamento, sino que para todo el país. Por eso es que se dice que es un gobierno unitario, ¿ya? Y ahí está justamente la diferencia entre lo que es un gobierno federal y unitario. El Perú tiene un gobierno unitario. El gobierno del Perú es descentralizado. ¿Qué quiere decir descentralizado? Que en este caso tenemos diferentes niveles de gobierno. Gobierno central, gobierno regional y gobiernos locales, ¿no? También lo que se busca es llegar a todos los rincones del país. El gobierno se divide bajo el principio de la separación de poderes. Tenemos tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, vamos a explicar por acá cuáles son los deberes del Estado. Los deberes del Estado son los siguientes, mira, es defender la soberanía nacional, también en caso de agresiones contra el territorio nacional, lógicamente el Estado, su deber es defender. ¿Qué más? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿sí? Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Proteger a la población en caso de amenazas contra su seguridad, de ejemplo, la pandemia, el Estado justamente ha determinado, ¿no? Cuarentena, etcétera.
¿Qué más? Promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Asimismo, el Estado establece y ejecuta políticas de fronteras. Mira bien, el Estado establece y ejecuta una política de fronteras. Pregunta, a ver, pregunta, ¿quién se encarga de controlar las fronteras en el Perú? ¿Quién vigila, quién protege o quién cuida las fronteras en el Perú? A ver, jovencitos. Ya, muy bien, la policía, exacto, muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. La policía se encarga del cuidado de proteger justamente las fronteras en el Perú, ¿ya? Por acá dice, profe, ¿qué pasaría si el gobierno peruano sería un gobierno federal? Bien, si sería un gobierno federal, de cierta manera se estaría descentralizando, ¿no?, un poco el Perú, ¿sí? Cada departamento tendría esa facultad de crear sus propias normas o cada gobierno regional. eh, pero en este caso, conociendo al Perú, habría mucha burocracia, ¿no? Y poco control. Entonces, es preferible superar en este caso un problema que tiene el Perú, que es la burocracia, ¿no? Y también el autocontrol, o sea, autocontrolarse uno mismo, ¿no? Mm, las personas a veces necesitan recién de una autoridad para poder, en este caso, no cometer actos de corrupción, ¿no? Si no hay autoridad, cometen actos de corrupción. Entonces hay un problema en el Perú también de autorregularse, ¿no? Autocontrolarse uno mismo, ¿no? Bien, a ver, por acá pasamos, jovencitos, a el ejercicio usurpador del Estado. Dice, a ver, el poder del Estado emana del pueblo. ¿Listo? Ya, mira, el poder del Estado. A ver, un momento. Vamos a colocar de esta manera por acá. Ya, el poder del Estado emana del pueblo. ¿Está bien? ¿Listo? Ya. Ahora, quienes lo ejercen lo hacen con limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerzas Armadas, Policía Nacional o sector de la población, ¿sí? Ojo, ninguna persona, ¿ya? Ninguna persona, ningún, ninguna organización, ni Fuerzas Armadas, ni Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder, es decir, puede hacer uso de ese poder, ¿ya? El poder emana del pueblo y ninguna persona, ninguna organización política, ni Fuerzas Armadas, ni policía puede arrogarse el ejercicio de ese poder, o sea, puede utilizar ese poder. En caso que lo hagan, eso se constituye rebelión o sedición. Es decir, nadie puede ocupar el poder de forma ilegal, ¿sí? Nadie puede ocupar el poder de forma ilegal. En caso que alguien ocupe el poder de forma ilegal, se considera eso rebelión o sedición, ¿sí? Se considera rebelión o sedición. Y la rebelión y la sedición justamente va a ser penado, ¿sí? Va a ser penado. Muy bien. Pasamos por acá y vamos a aplicar gobierno usurpador y el derecho de insurgencia. A ver, explicamos. Nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Un gobierno usurpador es aquel gobierno que ha ingresado a la fuerza, ¿sí? De forma irregular, de forma ilegal, de forma inconstitucional. Ejemplo, un golpe de Estado es un gobierno usurpador. Ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y en violación de las leyes. Por acá, la población civil tiene el derecho de insurgencia, mira, ve. Entonces, la insurgencia es un derecho, ojo, muy distinto a lo que es una rebelión. Una rebelión es un delito, mientras que la insurgencia es un derecho. ¿Está bien? Entonces, la población civil tiene derecho a la insurgencia, es decir, derecho a levantarse contra un gobierno inconstitucional o derecho a levantarse contra un gobierno usurpador. ¿Está bien? En defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas, es decir, todo acto que realice ese gobierno usurpador es considerado nulo, no es válido. Bien, no es válido. Muy bien, José. Entonces,
Ahí está la diferencia entre lo que es un gobierno usurpador y, en este caso, un gobierno constitucional, la diferencia entre lo que es insurgencia y la diferencia con rebelión, ¿no? Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí vamos a culminar con la teoría. Vamos a pasar a los ejercicios a ver. Número 1 dice, a ver, ustedes me dicen la clave, ¿ah? Es considerado el elemento subjetivo del Estado. A ver, ¿quién es considerado el elemento subjetivo? A ver, ¿cuál sería la clave A? ¿Cuál sería la clave? El elemento subjetivo, ¿cuál es? La soberanía, ¿no? Listo. 1, la C. 2. Cuando el pueblo puede elegir a sus gobernantes de forma libre, independiente, sin presión alguna, se dice que la república es, muy bien, cuando puede elegir en este caso de forma libre, muy bien, democrática, ¿no? 3. El Estado peruano se organiza según el principio de, ¿según qué principio se organizaba? La separación la separación de poderes. ¿Está bien? Muy bien, ahí sería 3, la C. 4. Es la capacidad de autogobernarse y la independencia en relación a otros estados. Allá, eso es la soberanía, ¿no? Listo. Y 5, no forma un elemento del Estado. ¿Cuál no es un elemento del Estado? En este caso sería la política tributaria. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar a sus ejercicios, a ver por acá. Vamos al Classroom. Muy bien, vamos a Cívica. Ustedes son el aula 116, ¿no? 116, sí, Civicar. Economía cívica por acá. A ver, un momento. Un poco lento el Classroom. ¿No? A ver, voy a subir por acá la guía. Uy, está muy lento esto, ¿eh? Está fallando acá el Classroom. A ver, un momento, jovencitos. Vamos a subir rápido la guía. A ver, a ver. Listo, ya está la guía, jovencitos, en el Classroom. ¿Ya? A ver, listo. Ahora sí. Bien, ingresamos a ver a la guía para responder tus preguntas. Bien, dice acá, número 1 dice, a ver, el Estado El Estado peruano desde sus inicios se enfrenta a una serie de amenazas tradicionales y a otras nuevas que han surgido justamente debido a los cambios ocurridos en el ámbito nacional, así como los que se han producido en el regional y global. También está influenciado por una multiplicidad de factores internos y externos que pueden convertirse en amenazas y que exigen al Estado mantenerse preparado para hacer frente a todas aquellas que pretendan obstaculizar la consecución, ¿no?, de sus objetivos y vulnerar sus intereses, lo que afecta a su bien. Acá, jovencito, vemos que está afectando que la seguridad y el bienestar, ¿no? La seguridad y el bienestar de la población. ¿Ya? Uno sería la B. 2. El poder del Estado, ¿de dónde emana? Emana del pueblo. ¿Está bien? 2 sería la C. 3. El territorio es un elemento esencial del Estado peruano. Sus caracteres fundamentales son
A ver, ¿cuáles serían sus características fundamentales del territorio? ¿Te acuerdas que te dije según la Constitución cómo es? Según la Constitución es inalienable e inviolable, ¿no? Ahí está, inalienable e inviolable. 3 sería la B. 4. Son aquellos estados cuya estructura se encuentra unificada, es decir, el poder político está centralizado y se extiende en todo el territorio. Con respecto a la soberanía, esta es indivisible en el exterior y homogénea en cuestiones internas. O sea, es igual para cuestiones internas. A ver, es indivisible para el exterior y es la misma para todo en la parte interna. Estamos hablando justamente de un estado. Dice acá son aquellos estados cuya estructura se encuentra unificada, es decir, es uno solo. Sería un estado unitario, ¿no? Ahí está. 4 sería los estados unitarios. 4 la D, ¿no? Ejemplo, el Perú. ¿Está bien? 4D. 5, verdadero o falso. A ver, respecto al estado peruano. Sus aspectos generales son desarrollados en el título 2 de nuestra Constitución Política. Sí, claro que sí, verdadero, ¿no? En el título 2 está hablando acerca del Estado y el Estado y la Nación. 2 dice, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos. A ver, eso sería verdadero, ¿no? Los procuradores son los abogados del Estado y ellos justamente van a velar por los intereses del Estado. ¿Está bien? 2 sería verdadero. 3. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Eso sería verdadero, ¿no? Claro que sí, verdadero. El poder emana del pueblo. 4. Tiene el deber de establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana. A ver, el Estado tiene el deber de establecer y ejecutar la política de fronteras, sí, y promover la integración particularmente latinoamericana, también, ¿no? Claro que sí. Entonces todas serían verdaderas, ¿ya? Por acá sería 5, avión. 6. La Constitución Política señala que un deber primordial del Estado es promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y a ver, a ver por acá. Muy bien, la D, ¿no? Y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. ¿Sí? 6 sería la D. 7. El dominio efectivo del territorio, condición que se exige para que la comunidad internacional de países reconozca a un gobierno, a un nuevo gobierno, obedece al principio de, a ver, dice que es el dominio efectivo del territorio. Estamos dominando nuestro territorio, que es una condición que se exige para que la comunidad internacional de países reconozcan a un nuevo gobierno, dice, ¿no? Obedece al principio de autonomía, soberanía, autodeterminación, no injerencia en los asuntos internos. A ver, ¿cuál sería la clave ahí? La clave acá sería, jovencitos, la, la soberanía, ¿no? Claro, el Perú es soberano, ¿no? Toma sus propias decisiones, ¿está bien? Hace respetar sus decisiones, sus leyes dentro del territorio, ¿no? Claro. 8. ¿Verdadero o falso? Según cada afirmación. A ver. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Muy bien, eso es verdadero, ¿no? Nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. ¿Está bien? O gobiernos que hayan ingresado en violación de la Constitución y las leyes. Verdadero. 2. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. A ver, muy bien, claro que sí, ¿no? Verdadero. Te dije la población tiene derecho a insurgencia.
3. ¿Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas? Sí, claro que sí, ¿no? No son válidos. Entonces sería 1, 2 y 3, todos serían verdaderos. 8, la C. 9. Los programas informáticos y los medios de información permiten a las organizaciones o personas introducirse en los sistemas informáticos y realizar actividades de espionaje y sabotaje, procedimientos que pueden ser utilizados para amenazar el desarrollo y la seguridad del Estado. ¿A qué clase de amenaza se refiere? A ver, veamos por acá la estructura, no. Estructura del orden social tampoco. Al uso de la telemática contra los intereses del Estado, claro. En este caso sería, a ver, muy bien, sería la B, ¿no? En este caso al uso de las telemáticas, justamente los medios de telecomunicaciones contra los intereses del Estado, ¿no? 9 sería la B. Y 10, la política del Estado peruano en relación con los grupos étnicos que conforman el Perú consiste en, bien, esa política del Estado peruano, ¿cuál es? Reconocerlos y protegerlos, ¿no? El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural. 10 sería la D. Muy bien, jóvenes. Entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Quiero saber si tienen en este caso algunas preguntas. A ver, jovencitos, ¿hay algunas dudas? A ver. ¿Hay alguna duda, jovencitos? Estoy subiendo en este momento la práctica. ¿Ya? A ver si tienen algunas dudas. Me dicen en el Meet, por favor, jóvenes. A ver. ¿Todo bien, jovencitos? A ver, un momento. Estoy subiendo acá la práctica. A ver, listo. Ya tienes la práctica en el Classroom. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? Todo claro, ¿verdad? Listo. Muy bien, jovencito. Entonces, eh, estoy subiendo en este momento el PPT. El PPT ya para que tengas todos los materiales a la mano. El Meet y el Classroom están muy lentos, ¿no? Debe ser justamente por la carga que tienen en este caso estos programas. A ver. Listo. Ahora sí, jóvenes, ya tienen todos sus materiales en el Classroom, ¿ya? Tienen todos sus materiales en el Classroom y ya pueden justamente ingresar. Bien, vamos entonces a culminar con nuestra clase de cívica, ¿sí? Nos vemos la siguiente semana, jovencitos. A ver, listo, muy bien, jóvenes. Profe, ¿qué es una persona jurídica y natural? Ya les expliqué eso en cívica, en economía. Una persona natural justamente es una persona que cada uno de nosotros, ¿sí? El nombre. Y una persona jurídica, ya estamos hablando de una persona que tiene un patrimonio diferente a lo que es una persona natural, ¿no? Las personas jurídicas se registran en este caso, en registros públicos y las personas naturales se van a registrar en el RENIEC. ¿Está bien? Las personas naturales se registran en el RENIEC y las personas jurídicas en registros públicos. ¿Ya? Listo, muy bien. Muy bien, jovencito, entonces vamos a culminar con nuestra clase de economía y de cívica. Gracias, jovencitos, nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego, amigo Luis, cuídate mucho. Nos vemos, jovencito, cuídense mucho. Nos vemos, jovencito.